Mi nombre es Ana Martínez. Tenía 22 años cuando mi familia me dio la espalda en mi momento más vulnerable. Después de perder mi beca universitaria por una enfermedad grave, mis padres me consideraron una carga. Mi hermano mayor, Ricardo, un próspero abogado, fue quien más me humilló. No podemos mantener a alguien que no produce, me dijo en una cena familiar que terminó con mi expulsión de casa. Sobreviví trabajando como mesera, pagando tratamientos médicos con mis propios ahorros. Nadie de mi familia me ayudó, mis tíos, primos, ni siquiera mis padres contestaban mis llamadas. Lo que ellos no sabían era que mi abuelo materno, un empresario millonario que había muerto hace años, me había dejado una herencia secreta, una herencia que solo se revelaría cuando cumpliera 25 años. El día de mi cumpleaños, un elegante abogado llegó a mi pequeño apartamento. Traía documentos que cambiarían mi vida para siempre. El sobre que el abogado me entregó contenía una herencia que superaba cualquier expectativa. Mi abuelo, don Eduardo Martínez, había dejado un patrimonio valorado en más de 50 millones de dólares, distribuidos en empresas inmobiliarias, acciones en tecnología y propiedades estratégicamente ubicadas. La cláusula era clara y contundente: la herencia sería completamente mía, sin posibilidad de impugnación por parte de mi familia. Mi abuelo había previsto cada detalle, incluyendo una carta personal donde explicaba su decisión. Querida Ana, decía la carta, he sido testigo silencioso del abandono de tu familia, cada Navidad, cada reunión familiar donde te marginaban. Yo lo observaba todo. Mi fortuna no será un premio para quienes te lastimaron, sino tu instrumento de reconstrucción personal. Las primeras semanas fueron una vorágine de decisiones. Contraté un equipo legal especializado para proteger mi herencia y diseñar mi estrategia. No buscaba simplemente venganza, sino una transformación sistemática que demostrara mi valor. Mi primer movimiento fue profesional y calculado. Identifiqué la empresa de construcción de mi hermano Ricardo, que había crecido gracias a contactos familiares y contratos dudosos. Utilizando mis nuevos recursos y conexiones, comencé a socavar sutilmente sus bases empresariales. Invertí en competidores directos, financié investigaciones que revelaron irregularidades en sus licitaciones, y estratégicamente desmantelé su red de influencia. No era un ataque directo, sino una demolición calculada de su imperio. Mientras tanto, fundé mi propia empresa de desarrollo social y tecnología, becas para estudiantes de bajos recursos, programas de emprendimiento para jóvenes sin oportunidades. Cada acción era un mensaje: yo no sería como ellos. El verdadero punto de inflexión llegó 2 años después. Mi familia, completamente desprevenida, me vio transformada no solo en una mujer exitosa, sino en una estratega implacable. La primera reunión familiar que organicé fue un golpe maestro de precisión psicológica. Convoqué a todos, mis padres, mi hermano Ricardo, mis tíos. Los cité en el mismo restaurante donde años atrás me habían humillado y echado. Han sido testigos de mi transformación, comencé, mi voz serena pero cargada de determinación. No vengo a destruirlos, sino a demostrarles el verdadero significado del éxito. Revelé entonces mi imperio. No solo había recuperado el patrimonio familiar, lo había multiplicado exponencialmente. Mis inversiones en tecnología social habían creado una red de apoyo para jóvenes sin recursos. Cada becario, cada emprendedor que apoyé, era un testimonio viviente de mi filosofía. Ricardo intentó desacreditarme, presentó demandas legales que fueron sistemáticamente desestimadas. Sus propios antecedentes empresariales lo comprometían más que mis acciones. Mi madre, rota, intentó acercarse. Ana, nosotros, comenzó. No, la interrumpí. No busco su perdón, busco su comprensión. El golpe final no fue económico, sino social. Utilicé mi influencia para crear programas de becas en las mejores universidades, priorizando a estudiantes de familias vulnerables. Cada joven que apoyé se convirtió en un mensaje silencioso: la verdadera riqueza no está en la herencia, sino en la oportunidad. Mi abuelo, desde donde estuviera, sonreiría. No había buscado venganza, sino justicia. No había destruido a mi familia, los había transformado. 5 años después, mi imperio social y tecnológico era reconocido internacionalmente. Mis antiguos familiares me miraban ahora con una mezcla de respeto y asombro. El legado no era el dinero, era la capacidad de convertir el dolor en propósito. El silencio de la traición tiene un sonido peculiar. No es estruendoso ni dramático, sino un vacío que se expande lentamente, consumiendo cada esperanza, cada sueño, cada fibra de conexión familiar. Mi historia comienza mucho antes de mi nacimiento, en los pliegues oscuros de una familia que valoraba las apariencias más que el amor verdadero. Don Eduardo Martínez, mi abuelo materno, era un hombre de contrastes. Públicamente,
un empresario respetado, privately, un observador silencioso de las dinámicas familiares que lo rodeaban. Su esposa, mi abuela Clara, había muerto cuando mi madre era apenas una adolescente, dejando un vacío que nunca se llenaría completamente. Eduardo aprendió entonces a observar, a calcular, a entender los verdaderos rostros de las personas detrás de sus máscaras sociales. Mis padres, Miguel y Sofía Martínez, representaban el arquetipo perfecto de la familia de clase media alta mexicana. Miguel, un contador meticuloso, siempre más preocupado por los números que por los sentimientos. Sofía, una ama de casa perfecta cuya mayor ambición era mantener una imagen impecable en los círculos sociales de nuestra ciudad. Ricardo, mi hermano mayor, era el hijo predilecto, 5 años más grande que yo. Había sido moldeado desde temprana edad para ser el heredero, el triunfador familiar. Estudió Derecho, construyó conexiones estratégicas, y se convirtió en el orgullo de mis padres mucho antes de cumplir los 30. Yo era diferente, inquieta, curiosa, con una pasión por el conocimiento que no encajaba en los planes tradicionales de mi familia. Mis padres me veían como un proyecto inconcluso, alguien que debía seguir un camino predeterminado sin cuestionar. El quiebre, enfermedad y abandono. Mi mundo se desmoronó a los 22 años. Una enfermedad grave interrumpió mis estudios universitarios, una condición que requería tratamientos costosos y atención médica constante. Lo que debería haber sido un momento de unión familiar se convirtió en mi sentencia de abandono. Las conversaciones familiares se volvieron susurros incómodos. Mis padres discutían en voz baja, creyendo que no podía escucharlos. No podemos permitirnos estos gastos, decía mi padre. Es un riesgo para nuestra estabilidad financiera, argumentaba mi madre. Ricardo, desde su posición de abogado exitoso, fue aún más cruel. No podemos mantener a alguien que no produce, me dijo en aquella cena familiar que marcó mi punto de quiebre. Sus palabras fueron como cuchillos, destilando un desprecio que iba más allá de lo económico. Era un juicio sobre mi valía como ser humano. Me echaron de casa, sin dinero, sin apoyo. Sobreviví trabajando como mesera, pagando mis tratamientos médicos con mis propios ahorros. Cada llamada a mi familia era ignorada. Cada mensaje de texto quedaba sin respuesta. Me convertí en un fantasma para ellos, alguien que simplemente había dejado de existir. Lo que ellos no sabían era que mi abuelo Eduardo había estado observando todo, cada humillación, cada momento de dolor, cada instancia de abandono había sido registrada en su mente con una precisión calculadora. La herencia inesperada. El día de mi cumpleaños número 25 llegó con una sorpresa que cambiaría todo. Un abogado elegante, con un maletín de cuero gastado y una expresión seria. Llegó a mi pequeño apartamento. Traía consigo no solo documentos, sino un mensaje de redención y poder. La herencia de mi abuelo era más que dinero. Era una declaración de principios. 50 millones de dólares distribuidos estratégicamente en empresas inmobiliarias, acciones tecnológicas y propiedades que representaban décadas de inversiones inteligentes. Pero el verdadero valor estaba en la carta que acompañaba los documentos. Querida Ana, escribió mi abuelo, he sido testigo silencioso de tu dolor. Cada Navidad, cada reunión familiar donde te marginaban, yo lo observaba todo. Mi fortuna no será un premio para quienes te lastimaron, sino tu instrumento de reconstrucción personal. La cláusula era cristalina, la herencia era completamente mía, sin posibilidad de impugnación familiar. Mi abuelo había previsto cada detalle legal, cada posible estrategia de mi familia para disputar la herencia. Estrategia de transformación. Contraté un equipo legal de élite. No buscaba simplemente venganza, sino una transformación sistemática que demostraría mi verdadero valor. Mi primer movimiento fue profesional y calculado. Ricardo tenía una empresa de construcción construida sobre una red de contactos familiares y contratos dudosos. Utilicé mis recursos para socavar sutilmente sus bases empresariales. Invertí en competidores directos. Financié investigaciones que revelaron irregularidades en sus licitaciones. Y estratégicamente desmantelé su red de influencia. Pero mi verdadera revolución sería social. Fundé una empresa de desarrollo tecnológico y social con un propósito radical: crear oportunidades para quienes, como yo en el pasado, habían sido marginados y olvidados. Becas y transformación social. Implementé programas de becas que no solo cubrían la educación, sino que proporcionaban un ecosistema completo de apoyo. Cada beca incluía mentoría, desarrollo de habilidades y conexiones profesionales. No era caridad, era una inversión en potencial humano. Mis programas priorizaban estudiantes de familias vulnerables, con historias de resiliencia similar a la mía, jóvenes que habían enfrentado adversidades pero mantenían su pasión por aprender y crecer. El reencuentro familiar. 2 años después, organicé una reunión familiar calculada hasta en el más mínimo detalle.
Lo cité en el mismo restaurante donde años atrás me habían humillado. Mi llegada fue un golpe de precisión psicológica. Han sido testigos de mi transformación, comencé, mi voz serena pero cargada de determinación. No vengo a destruirlos, sino a demostrarles el verdadero significado del éxito. Mis padres, mi hermano, mis tíos me miraban como si fuera un fantasma. No reconocían a la mujer segura, estratégica e imparable que estaba frente a ellos. Ricardo intentó desacreditarme con demandas legales. Cada intento fue sistemáticamente desestimado. Sus propios antecedentes empresariales lo comprometían más que mis acciones. Transformación, no destrucción. Mi madre intentó acercarse, rota por la culpa. Ana, nosotros, comenzó. No, la interrumpí. No busco su perdón, busco su comprensión. El verdadero triunfo no era la venganza, sino demostrar que el éxito no se hereda, se construye. Cada joven que apoyé, cada programa que implementé, era un mensaje silencioso. La verdadera riqueza está en crear oportunidades. Legado internacional. 5 años después, mi imperio social y tecnológico era reconocido internacionalmente, no por mi historia de abandono, sino por mi capacidad de transformar el dolor en propósito. Mis antiguos familiares me miraban ahora con una mezcla de respeto y asombro. No era la misma Ana que habían abandonado, era alguien más fuerte, más inteligente, más estratégica. El legado no era el dinero, era la capacidad de convertir el sufrimiento en una plataforma de cambio social. Epílogo, la verdadera herencia. Mi abuelo Eduardo, donde quiera que estuviera, sonreiría. No había buscado simplemente venganza, sino justicia poética. No había destruido a mi familia. Los había transformado en testigos de un poder que nunca imaginaron. La herencia no era solo financiera, era una lección de resiliencia, de estrategia, de transformación personal y social. Mi nombre es Ana Martínez, y esta es mi historia de Revenge.